BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que pertenece a BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien le da la bienvenida a Gustavo Fulco está agradecido de poder entrevistar en el programa de hoy a él, quien es periodista, psicólogo, docente y además político nacional. Actualmente se desempeña como senador nacional del partido Chubut Somos Todos por la provincia de Chubut. Asumió dicho cargo el 10 de diciembre del 2015. Le damos la bienvenida a la labor parlamentaria al senador Alfredo Luenzo. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Gustavo, buenas tardes. Bueno, es un gusto. Muchas gracias por el contacto. A nosotros siempre nos gusta comenzar el programa de la forma más descontracturada posible, entonces vamos a hacer referencia y tratar de llevarlo algunos pocos años atrás, a su infancia, y preguntarle por su primer acercamiento hacia la literatura, si recuerda tal vez el primer libro que le leyó su padre, su abuelo, su madre, y cuéntenos un poco de aquella experiencia. El primer acercamiento a la lectura fue desde el taller de periodismo que ya en la escuela primaria llevaba adelante, creo que fue una de las primeras pasiones. Mi padre se dedicó siempre al cine, a la fotografía, como hobby, y en realidad, digamos, mi familia, mucha de ella estaba dedicada al teatro también. Es decir, que me nutrí en un ambiente donde lo que tiene que ver con la generación de cultura, en lo audiovisual, en la escritura, digamos, formaba parte a muy temprana edad de mi entorno familiar. Por lo tanto, además mis padres muy religiosos también, y también he estado, digamos, muy cercano a la lectura de carácter religioso, aunque aclaro que más allá de esas circunstancias muy especiales, digamos, siempre me he considerado no creyente. Pero creo que son también lecturas válidas para tratar de entender el mundo y tratar de entender otras miradas, ¿no? Uno no siempre, digamos, el peor error que uno puede cometer es transformarse en una burbuja en lo que lee, que es lo que simplemente lee para reconfirmar sus ideas y sus principios y su forma de ver el mundo. Creo que la posibilidad de poder generar realmente una mirada crítica es cuando uno puede leer desde diferentes vertientes. Yo he trabajado mucho como psicólogo social, la epistemología convergente que nos enseñaba Pichon Rivière tiene que ver con esto. Nos enseña que nosotros tenemos que abrevar de diferentes tipos de miradas, y creo que esto pasó en mi vida desde lo religioso, que nos marca hace 40, 50 años atrás, la cuestión religiosa era muy fuerte. Hoy en día creo que es algo mucho más relajado, digamos, particularmente en los ámbitos familiares muy conservadores como en los que yo me crié, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Azul. Así que, como experiencias de lectura, bueno, fueron muchas las motivaciones, el teatro por un lado, la religión por el otro, aunque fíjate vos que mezcla, ¿no? Pero bueno, es así. Y de muy temprana edad, yo fui a una escuela de doble turno, desde la primaria, sí. Y por la mañana las actividades cotidianas, las actividades, digamos, que tiene cualquier etapa primaria, y por la tarde talleres especiales, y obviamente uno de los talleres elegidos por mí fue el periodismo, y de ahí nace. A partir de muy joven ya comencé a escribir en el diario El Tiempo de la ciudad de Azul, escribieron los que si te cuento de lo que escribíamos, bueno, nada, pero casi lo tomo yo como una curiosidad, ¿no? Sí. Me encantaba leer las revistas de Fabio Serpa, así que me gustaba mucho, digamos, los temas que tenían que ver con el mundo de lo desconocido, así que fueron mis primeros artículos vinculados con esto. ¿Y recuerda dentro de esta investigación y este primer acercamiento hacia el periodismo, cuál fue la primera vez que se acercó a una biblioteca? ¿Fue con el colegio? ¿Fue posterior al colegio ya en el secundario? ¿O fue ya entrando más en la impronta de la investigación y el desarrollo de su carrera como periodista? No, siempre. La biblioteca siempre fue un lugar que me atrapó. Es un lugar realmente muy atractivo. Es como desestructurante, porque no es lo mismo ir a buscar un libro que meterse en una biblioteca, porque uno tiene que tener muy en claro qué es lo que busca y para qué, ¿no?
Y creo que es una biblioteca, es algo apasionante. En mi casa siempre, obviamente, hubo muchos libros. Y trabajé en la biblioteca también de la escuela primaria. También formé parte, había un grupo de alumnos que se dedicaban como a gestionar los libros para los alumnos que lo solicitaban. Esto creo que ya ni ocurre, no pasa, me parece que ya no sucede. Digamos que creo que ahora la biblioteca la tenemos acá, frente a las pantallas, ¿no? Pero en aquel momento se conformaba una comisión de alumnos que eran los que, de alguna manera, no voy a decir gestionaban, pero estaba la bibliotecaria y el grupo de alumnos que colaboraba en la biblioteca de la escuela. Así que ordenábamos por títulos, ordenábamos de acuerdo a los estilos, la época, no me acuerdo con qué tipo de criterios, pero esa era nuestra tarea, además de prestarle los libros a los compañeros mismos del colegio. Así que yo te digo, desde muy temprana edad, muy vinculado al mundo de la biblioteca, y era una cosa, obviamente, no sé, siempre me gustó. ¿Por qué? No lo sé, pero son las motivaciones que uno tiene de niño, que a alguien se las despierta seguramente, y habrá sido alguien de mi entorno, de mis familias, no tengo dudas. Y Pero cuando usted senador era pequeño, ¿no? Y estaban ahí en Azul o posteriormente en Comodoro Rivadavia. Usted, cuando regresaba a su casa a hacer sus actividades diarias, en la mesa, en el seno de la familia, cuando estaban por cenar, ¿se hablaba de política? ¿Estaba politizada la charla? ¿O esta impronta por comenzar a trabajar en lo social fue mucho después? Mis padres eran militantes religiosos, en realidad. Pertenecían a los Testigos de Jehová. Sí. Son militantes políticos. Son los que te golpean a las 8 de la mañana el domingo, digamos, y además yo siempre no me olvido de qué manera leccionaban, digamos, porque esto que después uno lo toma como patrón de conducta en otros ámbitos, no los voy a definir porque de alguna manera si no termino estigmatizando o sectores políticos o sectores que nada tienen que ver. Pero en esto de hacer un ejercicio en el escenario de qué es lo que podía ocurrir cuando te cierran la cara en la puerta, digamos, y cómo te preparan para enfrentar situaciones a las que obviamente se enfrentan los testigos de Jehová todos los fines de semana, de la gente que se aleja, la gente que los insulta, la gente que no quiere hablar con ellos, digamos, y se hacía un ejercicio en el escenario justamente, había una representación de alguien que hacía de vecino, que no te quería ver, que no quería saber absolutamente nada, y digamos, si estabas vos con la atalaya, con la despertad, más la Biblia, digamos, tratando de convencer al otro de que el Salón del Reino era lo mejor. Obviamente que todo eso formaba parte del diálogo en la mesa, fundamentalmente de esas cosas. Mi familia, si bien eran testigos de Jehová y la pasaron muy mal en la época de la dictadura militar, yo obviamente nunca adhería a ningún principio religioso, ni siquiera de chico, cuando iba al Salón del Reino, nunca, digamos, tal vez por incapacidad, yo no soy tan duro como era antes. Cuando yo era joven y tenía obviamente una mirada anarquista primero, después comencé a trabajar a principios del 80 para el movimiento del socialismo, para el MAS, porque en aquella época creíamos en esos ideales, y sigo creciendo en esos ideales, tal vez con una manera distinta de abordarlos, de llegar a ese objetivo, ¿no? Esos principios creo que no se abandonan nunca. Uno va buscando otros caminos, obviamente, a medida que va creciendo y va madurando. Pero mi familia era muy conservadora, extremadamente conservadora, propio de la zona, una zona ganadera, una zona donde, digamos, los sectores más, no sé si utilizar el término reaccionario porque no quiero tampoco ofender a nadie, pero vamos por ahí. Mi abuelo fue el afiliado número 16 de la Unión Cívica Radical, de la UCRI. Es decir, el afiliado número 16. Es decir, es una raíz, y mi familia era del socialismo de Palacios, digamos, sí. Gran parte de la familia, no por casualidad yo me llamo Alfredo, por Alfredo Palacios. Es decir, había una mezcla de cosas ahí dando vueltas interesantes, de las que uno obviamente va abrevando de cada una de las cosas que va escuchando, pero se hablaba de política, pero mis padres eran muy conservadores, realmente. ¿Cuánto cree, senador, que posteriormente su carrera como periodista, la cual fue muy exitosa, y además, ¿no?, la docencia y esto sumado a su profesión como psicólogo, ¿cómo cree que todo este combo, ¿sí?, hoy por hoy lo ayuda a poder racionalizar
cómo se desempeña en la sociedad y poder llegar a obtener o poder llegar a sacar conclusiones de una manera más alternativa, ¿sí? Y poder también canalizar el día a día de la política, que hoy por hoy no es nada fácil y hay un descreimiento muy importante a nivel social. ¿Cómo cree que todo el conjunto de estas herramientas a usted lo favorecieron como para poder desempeñarse de una forma más amena dentro de un mundo de la política que es bastante complejo? Sin lugar a dudas que son herramientas que uno tiene. Creo que el rol del psicólogo social, como participando de grupos operativos y de tratar de llegar a una conclusión, digamos, para esa conclusión espiralada que tiene, digamos, la visión dialéctica, si lo entendemos de esta manera, al mundo, digamos, como proceso histórico, creo que ayuda. Yo, digamos, no hay ninguna duda y que las miradas diferentes nos hacen pasar a una instancia superior. El mundo es así, el mundo se mueve. Por eso a veces cuando la grieta está tan mal estigmatizada, yo digo, la grieta tiene virtudes. Digamos, si yo digo esto así tan brutalmente, van a decir la grieta es lo malo, es lo peor, porque esto atraviesa permanentemente todas las discusiones políticas. Lo he dicho en el recinto. Yo creo que la grieta tiene algo positivo que es por donde uno puede ver la luz. Digamos, la luz aparece en la grieta, ahí aparece un haz de luz que nos puede iluminar para algo distinto, algo superior. Entonces, yo la grieta no lo tomo con esa mirada que todos tenemos que pensar de la misma manera, que tenemos que tener un criterio uniforme. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque yo, por ejemplo, con el neoliberalismo tengo una grieta y es insalvable. Y no es que la quiero, en realidad esto me hace enojar con el otro. En todo caso, me hace debatir y hacerle ver que un mundo neoliberal, donde cada vez hay más ricos con más plata y más pobres, yo digo, bueno, este es un mundo que evidentemente es un criterio político ideológico que no comparto, lo mismo que el individualismo, la meritocracia. Yo creo que no nos salvamos solos, es un error. Creo que la pandemia nos está demostrando esto. Le está dando una lección a la meritocracia y al individualismo que solos no nos podemos salvar. Nos vamos a salvar con el otro, cuidando al otro y que el otro me cuide a mí. Es un ida y vuelta. Fíjate vos en las situaciones extremas, cómo esto de la meritocracia, el individualismo, que a veces lo ponen ahí, lo entronizan como algo fantástico porque es el modo en que tenemos. Es muy darwiniano, es sálvese quien pueda. Digamos, no es lo que. Yo no comparto ese criterio. Es decir, ¿por qué te digo todo esto? De lo que me preguntaba, si hay herramientas que uno toma, claro que uno toma. Yo puedo entender a todos, yo tengo muy buen diálogo con la mayoría de la oposición, no tengo buen diálogo con las malas personas, pero las buenas personas, aunque piensen muy distinto, de hecho mis amigos, yo tengo muy amigos que son del Opus Dei. Y alguien me dice un ateo con alguien del Opus Dei, bueno, pero no nos pueden separar las formas distintas de ver el mundo. Yo tal vez tengo la incapacidad o no tengo la virtud de creer, y el otro sí tiene la virtud de poder creer. Y esto es bueno. ¿Cuál es la finalidad de cada uno desde su lugar, desde la mirada que tenemos del mundo? ¿Y por qué cree usted, senador, que los argentinos tenemos una incapacidad de poder discernir con altura? ¿Por qué cree que no podemos contemplar la mirada distinta de una manera más sana, ¿no? Y que no sea siempre el enemigo o como pienso yo? Dos cosas que voy a disentir con vos. Una de las cosas que tenemos que corregir es, nosotros los argentinos somos de esta manera. Y muchas veces vamos un poco más allá, y lo vemos en la pandemia, vemos los ejemplos de país, vemos a Israel, vemos a Alemania, hasta que de pronto Alemania y Israel te demuestra que está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, ya no somos como los Países Bajos, como Israel, como Alemania o como cualquier otro país, que siempre tenemos la tentación de poner un ejemplo que creemos nosotros que es mejor. En todos lados, digamos, lo que nos pasa a la sociedad nuestra, a la sociedad argentina, le pasa a la mayoría de las sociedades del mundo, salvo aquellas sociedades muy aburridas que tienen todo muy resuelto, como lo de los Países Bajos, donde no tienen, digamos, qué discutir, porque además tienen que discutir qué hacen con su aburrimiento, con una vida tan resuelta. Digamos, nada, lo pongo entre paréntesis esto, pero digo, lo primero que tenemos que desterrar porque siempre dicen, mirá, qué bárbaro, me quiero ir, lo hemos visto cuando hemos asumido este gobierno, que muchos se querían ir
a Uruguay, o ponían como ejemplo Uruguay, ponían como ejemplo cualquier otro país del mundo, diciendo, a ver, aclarándote mientras tanto que tengo un nieto que es norteamericano y un hijo que es ciudadano norteamericano, diciendo todo esto y que amo a Cuba. Digamos, con todas estas contradicciones convivo y puedo convivir perfectamente bien. Ahora, yo lo que creo que los argentinos somos, y yo es lo primero que siempre a mí me gustaría poner en discusión, porque mirá qué lindo, ¿sabes? Pero, a ver, a mí me hubiese encantado que mi viejo fuera Einstein, pero era Coco el mecánico. Y somos argentinos y me encanta, somos esto, digamos, somos lo que somos de esta manera. Ahora, la segunda parte de tu apreciación, creo que de algún modo se responde con lo primero que yo te he dicho, que somos tal vez distintos a los anglosajones. Sí, afortunadamente somos mucho más pasionales, menos mal que nos encantan los abrazos, y que sufrimos con el puñito, y no darle un beso, un abrazo a nuestros amigos, y tener ese afecto y esa cercanía que tenemos con el otro. Tenemos cosas muy piolas nosotros, muy buenas. Ahora, tenemos los problemas de cualquier sociedad del mundo, no hay una sociedad perfecta, no existe, no hay modelo, el único modelo es el que nosotros podemos construir entre nosotros, y defendernos como tal. Los argentinos somos de una determinada manera, sí, los latinoamericanos también, los anglosajones son de otra forma, de otra manera. A veces detesto cuando nos queremos parecer a los europeos, porque por lo general nos encanta decir que mi abuelo era italiano, mi abuelo español, el otro alemán, el otro inglés, todo lo demás. Digo, como como un estatus superior al resto del latinoamericano, al morocho, de las comunidades aborígenes. Creo que el día que comprendamos que tenemos que pensar como una concepción más humanista, donde el hombre es el hombre, poniéndolo en el centro de la escena en todo aspecto, sin importar raza, religión, lugar de nacimiento, ese día creo que ahí el mundo va a ir avanzando. Ayer hemos tenido una cumbre extraordinaria a nivel mundial, y ahí hay otra lección gigantesca. Nos salvamos entre todos, no nos vamos a salvar solos individualmente, entre todos, porque las consecuencias del deterioro climático nos afectan a todos, y no vas a preguntar, digamos, el cambio climático si vos sos rubio, de ojos celestes, alto, sos morocho, petizo, chueco, como sea, no pregunta, el cambio climático nos involucra a todos. Yo creo que, y vuelvo a mis contradicciones que las resuelvo, digamos, sin terapia, sin ningún tipo de terapia. Digamos, yo tomo mucho como ejemplo, como principal referente político hoy del mundo, a Francisco. No hay otro referente político. Digamos, a ver, nosotros cantábamos en el 70, ¿qué hace el Santo Padre que están matando a sus palomas? Una vieja canción de Quilapayún, digamos, porque obviamente detestábamos lo que representaba el Vaticano. Y hoy te digo que estamos nosotros a la derecha del Vaticano, o por lo menos a la derecha de Francisco, digamos, que tiene una mirada, una visión de lo que tiene que ser el mundo, que no tiene la dirigencia política a nivel global. Digamos, estas son las cosas que nosotros, cuando nos encasillamos demasiado en una idea, en una mirada, sea de un país, o sea ideológica, o sea de raza, o sea de lo que sea, nos empobrecemos más todavía. Senador, recién usted hizo mención a Francisco como un referente político a nivel mundial. Y anteriormente, tal vez en sus inicios o en el desarrollo de su carrera, ¿cuáles eran sus referentes o son actualmente a nivel nacional? Mis referentes, obviamente, uno en la comunicación, Gramsci era nuestro referente. Mirábamos a algunos comunicadores sociales y decíamos, este tipo es un gramsciano del tipo de lecturas que hacen. Después se fueron transformando en el tiempo y empezaron a jugar en otras ligas, ¿no?, que nada tenían que ver con aquella mirada gramsciana. Pero obviamente yo no te podría citar 1000 pensadores, por eso hablaba de la epistemología convergente, que, digamos, en la que uno se ha formado. ¿Qué sé yo? Marx, Lenin, un pensador, hay que leerlos. Los 17, 18 volúmenes que escribió Lenin son cosas fantásticas que escriben. Ahora, vos me decís, vos sos marxista, sos leninista, sos troquista. Es decir, la verdad que las etiquetas no ayudan en nada. Yo soy yo, y con todas las cosas que digo y mi forma de mirar. Yo me tomo de todos los que yo puedo tomar, que creo que tienen una mirada humanista. Digamos, y las ideologías
creo que en gran parte han perdido esta concepción, digamos, de tener al hombre como eje central. Las han perdido. Yo creo que hoy es todo, si uno mira cualquier canal, cualquier medio, cotiza mucho más a la hora de lo informativo. Es mucho más importante el valor del dólar que el valor de la pobreza, digamos. Si nosotros todavía nos estuviéramos ocupando del índice de pobreza, como nos ocupamos de cómo está el valor del dólar, particularmente en la época de inflación disparada, y la verdad que no creo que no tendríamos estos índices de pobreza. Yo no tengo ninguna duda. Pero hoy nos han formateado de tal manera, no quiero parafrasear a un comunicador de los últimos días que tuvo una lastimosa apreciación a la hora de formatear la Argentina, condenable, pero lo que digo es, también nosotros como comunicadores sociales tenemos que colaborar en esto y ayudar en esto. No nos vamos a salvar solos. Creo que es una autocrítica que tenemos que hacer absolutamente todos. Pero bueno, me perdí, no sé por dónde estaba y no sé cuál era tu pregunta. Nos vamos al rumbo de la coyuntura actual, de la provincia a la que usted representa. Cuéntenos. Me olvidé de contarte que entre los pensadores contemporáneos que mucho me traen, hay un coreano que me encanta, que no me acuerdo, Harari, que es otro que me encanta. Previo a otra etapa donde estuve enamoradísimo de Zygmunt Bauman, digamos, de líquida. Digamos, las cosas que escribió Bauman en este proceso histórico actual son fantásticas. Digo, porque si no nos vamos a quedar en Trotsky, Lenin y todo lo demás, Rosa Luxemburgo, quien sea, pero no quiero dejar de mencionar pensadores actuales que son realmente extraordinarios, digamos, extraordinarios a la hora de ver este nuevo mundo con una mirada distinta. No, y lo lindo de poder escucharlo, ¿no? Y lo poco común, esto también me gusta hacer referencia, de poder escuchar a una persona que cuando habla de referentes no solamente va hacia lo político, sino que va también a pensadores que entran dentro de lo social, lo psicológico, y puede contemplar la realidad de distintos puntos de vista. La verdad que coincido con usted de que al ser más humanística la mirada, puede contemplar la realidad de una manera más profunda y completa. Y yendo a la coyuntura actual de su provincia, quería que nos cuente cómo está atravesando la economía, lo social y el COVID la provincia de Chubut a la que usted representa, senador. Hace 2 o 3 años, 4, tal vez más, este es un proceso, los procesos históricos, digamos, nosotros hacemos una mirada, digamos, una síntesis como en una foto, pero en realidad las cosas hay que verlas en cómo han ido evolucionando. Nosotros hemos sido una provincia rica. Recuerdo artículos no hace muchos años atrás que nosotros somos el Ocobay de la Argentina, digamos, y así en esos términos. Recuerdo que era un artículo que fue escrito en La Nación, me parece, del modo en que nosotros vivíamos. Y en pocos años esto se ha derrumbado y tenemos una provincia casi quebrada, con un déficit insalvable, con atrasos salariales de 2 o 3 meses, tanto los activos como los pasivos. Pero esto se explica porque no hemos tenido una política que se ha podido reconstruir a partir del mundo actual. Un mundo actual donde la primarización de la economía sigue siendo tal vez como la única alternativa que se ve. Digamos, hablo del petróleo, hablo de la pesca, hablo del aluminio, hablo de nuestros bosques, hablo de cualquiera de los recursos naturales. Siguen, digamos, en una etapa primaria, sin ningún tipo de valor agregado, y ese tipo de commodities se están agotando en el mundo. No por casualidad, y vuelvo un poquitito para atrás, entre los 10 más ricos del mundo, 7 de esos ricos pertenecen a las corporaciones tecnológicas. ¿Esto qué significa? Que lo que produce hoy riqueza es el conocimiento, es la investigación. Digamos, ya no son los petroleros, ya no son los grandes terratenientes, ya no son aquellos que nosotros tenemos todavía incorporados como los ricos de un país. De hecho, hoy Alperín es uno de los más ricos de la República Argentina y lo que produce es, digamos, a partir de la tecnología, brindando servicios, pero la tecnología y el conocimiento. Ahí tenés un claro ejemplo. Nuestra provincia de Chubut creo que se ha quedado en una etapa primaria de la economía y esto se ha ido deteriorando con el tiempo y no supimos reconvertirnos realmente, reconvertirnos con una mirada mucho más inteligente. Seguimos capturando langostino en nuestro Golfo San Jorge y se termina procesando en Perú o en cualquier lugar del mundo. Seguimos entregando petróleo que se destila en Capital Federal y nosotros tenemos el combustible más alto de la Argentina, en valor. Digamos, pasa con el aluminio, no podemos construir una pava.
Yo estoy en estos momentos en Lago Pueblo, en Golondrinas, un lugar, una pequeña villa al lado del Bolsón, y lo que veo son salir de acá, de esta comarca andina, como parte de su producción primaria, son los rollizos que van al norte de la Argentina, al Gran Buenos Aires, donde se hacen los muebles, en lugar que salgan los muebles hechos desde acá, desde donde están los árboles, es donde talamos los árboles. Entonces, de alguna manera explica parte, porque si no, la tentación siempre es echarle la culpa al administrador del momento, que tiene responsabilidades, claro, como las tengo yo como senador nacional, no tengo ninguna duda. Sí. Una responsabilidad también está. Ahora, en síntesis, creo que es una provincia que se quedó en el tiempo, lamentablemente, cuando tuvo la oportunidad de poder reconvertirse, cuando éramos la Kuwait de la Argentina, no lo hizo, y hoy estamos en una situación realmente, no digo terminal, porque los estados no se liquidan, pero realmente, si vos no le podés pagar el salario a un enfermero, a un médico, a un policía, en tiempo y forma, o a un jubilado, digamos que hay sectores que están hace 2 o 3 meses que no pueden cobrar, algo está mal, algo se ha hecho muy mal, pero no ahora solamente, sino se ha hecho muy mal a lo largo del tiempo. Bueno, esta es la situación que tenemos en una de las provincias, creo yo, más extraordinarias y que elegí vivir en la misma en el año 79, ¿no? Así que la conozco perfectamente bien. No era la provincia que yo conocí. Senador, cuéntenos ahora sobre sus proyectos. Nos gustaría que nos comparta, o tal vez alguno exitoso que haya podido presentar el año pasado, o algún proyecto en el cual esté trabajando hoy. Sabemos que usted integra varias comisiones, entonces queremos que nos cuente cuál es la coyuntura dentro de la labor parlamentaria de los próximos proyectos a presentar por el senador Luenzo. A ver, hago un poquitito de historia. Vos, si me preguntás por uno de los proyectos que creo que fue emblemático, que se logró media sanción, fue la ley de tarjetas de crédito. Media sanción que después no prosperó en la Cámara de Diputados. Pero era ponerle un límite a la voracidad y a la codicia que está expresado en ese negocio de las tarjetas de crédito. Sí. Los intermediarios, realmente es lo que hoy pasa y sigue pasando, y esto no se puede corregir, que forma parte de ese mundo que no perdió, como los bancos, que los bancos fueron los únicos nichos económicos en la pandemia que no perdieron. Algo pasa ahí que tenemos que resolver nosotros. Algo está ocurriendo ahí que no somos capaces de poder. Fue un proyecto que se peleó muchísimo para bajar las comisiones, para acotar los intereses punitorios, resarcitorios. Yo creo que ese fue un gran proyecto que lamentablemente terminó dormido en la Cámara de Diputados. Los otros proyectos que me enamoran son los proyectos que tienen que ver con la ampliación de derechos. Un gran proyecto fue, y una gran pelea, fue la de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que la ley del aborto, como la quieras llamar, creo que fue una pelea. ¿Por qué fue una de las peleas que por lo menos a mí me impactan lo mismo que el tema? Porque creo que interpretás masivamente lo que ocurre afuera, lo que ocurre en la gente. Fíjate vos que esos grandes proyectos siempre surgen de abajo hacia arriba. La política está poco iluminada para generar cambios que le mejoren la calidad de vida a la gente. Por lo general, la calidad de vida de la gente se la mejora ella misma con sus propias movilizaciones, con su propia actitud, con su propia batalla, la que da en la calle permanentemente todos los días. Ampliación de derechos. Creo que si hay algo que por ejemplo, a mí me enamoró mucho del kirchnerismo, es eso, es la conquista de nuevos derechos, la reconsideración, insisto y vuelvo a lo que te decía hoy al comienzo, de poner a la persona, al hombre, en el centro de todo esto. Y son esos los proyectos que a mí me encantan, mismo que el tema cannabis, que vengo peleando desde el año 2016, que me decían que este está loco, que te pueden asociar, que podés ser, encima vivís parte en el Bolsón, van a decir que sos falopero y todo lo demás. No. Lo que tenemos que es enfrentar esas cosas, esa estigmatización y esos prejuicios que hay, para decir, no, miren, acá hay valor medicinal y hay valor económico, lo mismo que con el cáñamo. El cáñamo, por ejemplo, es una locura. Henry Ford, con el cáñamo, en el año, creo que 42, un vehículo completo, hizo un avión con cáñamo. Digamos, es un producto que tranquilamente puede reemplazar el extractivismo. Yo estoy con una gran pelea, o tenemos los chautenses una gran pelea con el tema de la megaminería. A pesar que mi gobierno está a favor de la megaminería, pero yo creo que hay lugares que sí se puede desarrollar, como San Juan, que tienen 94%, viven arriba de una piedra, solamente el 3% es cultivable, y es entendible,
pero hay lugares donde hay opciones. El cáñamo, por ejemplo, es otra opción sobre la que hay que seguir trabajando, y el cáñamo tiene que ser una realidad argentina. El cannabis también, no solamente por su aspecto, por su virtud medicinal que tiene ampliamente demostrada, sino por tantas otras cosas que desde el punto de vista de darle valor agregado a esa planta, podemos generar trabajo, podemos generar sustentabilidad ambiental y tantas otras cosas. Así que te resumo en 2 o 3 proyectos, hay muchos más obviamente, pero te resumo en los proyectos que de alguna manera me movilizan. Realmente son estos los proyectos que me gustan. Tomarlos de la gente cuando forman parte de una lucha de abajo, de la gente, llevarlas a la banca y poder discutirlas desde ahí y estar a favor de ese tipo de iniciativas. Senador, apuntando a su mirada disruptiva, ¿no? Y sabemos que la tiene y está apoyada en un montón de valores, ideologías de un lado y del otro. ¿Por qué considera que nos cuesta tanto y a los argentinos, y a medida que pasan los años entramos en números que ni nosotros mismos creemos en cuanto a la desigualdad económica y a la pobreza? ¿Cómo se sale de esto en un país que a la vista de todo el mundo es un país muy rico que cada vez es más pobre? No, pero el tema de las desigualdades ocurre a nivel mundial. Recién te mencionaba yo, si vos hay 2.200 personas en el mundo, 2.260, no recuerdo la cifra exacta, Sí. habiendo incorporado 660 este año, que tienen más de $1.000 millones en su haber, digamos, que tienen son 2.200 con más de $1.000 millones. Pero paralelamente tenemos 115 millones nuevos pobres en el mundo entero. Entonces, no es un problema solamente nuestro, no es un problema. Es un problema que creo yo, acá lo veo muy hondo, y ahí nos vamos a entrar en un terreno más filosófico, pero no quisiera, pero de todas maneras lo voy a hacer brevemente. Nosotros creemos que la felicidad está en el dinero, y nos han hecho creer que eso es lo que te da poder, lo que te da la felicidad. Digamos, en la seducción permanente, sos lo que tenés. Digamos, inclusive hubo publicidades que te dicen, sos lo que tenés, te ofrecen una zapatilla que hoy tiene el mismo valor que una jubilación mínima. Y la gente muere por comprarse una zapatilla que cuesta lo mismo que una jubilación mínima. Bueno, pero si no tenés esa zapatilla, no pertenecés, no formas parte de la sociedad. Si nosotros rompemos ese patrón cultural, nosotros dejamos, si realmente no, creo que esta pandemia en definitiva es un pedagogo muy cruel, pero nos está mostrando cosas que la vida no la vamos a poder comprar, ni con la prepaga, ni con la mejor obra social, sino con un criterio de mayor igualdad. Todos con un criterio de mayor igualdad. Nos salvamos, volvemos al comienzo, en definitiva, de la charla que hemos mantenido. Sí. Entre todos, digamos, con una redistribución. Hay cosas tan dolorosas que ocurren alrededor de esto. Y me parece que tal vez lo más emblemático de esto que vos me estás preguntando es sentir con mucho dolor un chico que nace en la Villa 31, que es el jugador del pueblo, que hoy le hace juicio al Estado porque no quiere pagar el 2% de su extraordinaria riqueza. Entonces, si le pasa a un jugador del pueblo, digamos, hay un problema de fondo ahí que tenemos que revisar. Es decir, ¿qué nos pasa con la codicia? ¿Qué nos pasa con la avaricia, con la acumulación? No te lleva a ningún lugar, te lleva a ser esclavo de esa codicia, de esa acumulación de riqueza. Yo tengo amigos muy ricos, extraordinariamente ricos, con muchos millones de pesos, y los veo infelices. Digo, no es que hay que recorrer demasiado, los veo mal, digo, viven para cuidar lo que acumularon. Digo, esta es la vida. Y tal vez por eso digo, no me quiero poner en cuestiones más filosóficas, más de fondo. Creo que tenemos que hacer un clic con todas estas cosas. Que la riqueza no conduce al lugar donde nosotros imaginamos que nos puede conducir. Esto no significa que cada uno pueda aspirar a un mayor bienestar, que lo hay, la tecnología lo permite, pero en las cosas cuando son obscenas, como es esta acumulación de riqueza en manos de unos pocos, y el mundo, no es la Argentina, es el mundo, digamos, no puede ser que hoy nos estén haciendo juicio 80 personas que les vamos a sacar parte de sus ganancias. No es que le estamos
estamos expropiando un bien. Por una única vez, en un momento extraordinario, Estados Unidos está proponiendo un impuesto a la riqueza, un impuesto pandemia, así lo denomino. Estados Unidos, no digo los países soviéticos, ya no están, ¿no? Pero bueno, no digo los países, digamos, de un corte más soviético, más socialista, como podría ser Cuba, no. Estados Unidos está pensando, el Fondo Monetario Internacional está proponiendo. ¿Sabes qué dijo el Fondo Monetario Internacional hace 15 días atrás? Que hay un exceso de beneficios en manos de unos pocos. El Fondo Monetario Internacional no es la Cuarta Internacional que lo está diciendo, no es digamos, no está ocurriendo, digamos, no lo tomemos desde ese lugar. Digo, es que ya ni los ricos se salvan con tanta riqueza, ni los ricos se salvan con tanta riqueza, al contrario, son los primeros más empobrecidos que hoy tiene el planeta, no se dan cuenta. Senador, para ir finalizando y obviamente nuevamente agradecerle por su tiempo y por permitirnos conocernos y conocerlo un poco más en profundidad, queríamos preguntarle en cualquier aspecto de su vida una cuenta pendiente. Una cuenta, sí, haberme desarrollado como músico profesional. Realmente Mire. yo soy profesor de música, de teoría, solfeo, desde los 5 años he dado algunos conciertos de música clásica, de muy chico, con María Luisa Anido, que cualquiera que recuerda a los principales concertistas de la Argentina van a recordar a María Luisa. Con ella comencé a aprender música a los 5 años, y creo que es una gran frustración. Hubiese dado todo, la banca, todo, por ser una estrella de rock. Sí, y lo digo con sinceridad, lo digo desde adentro del corazón, hubiese dado todo. Vivo rodeado de música. ¿Toca algún instrumento? La guitarra, el saxo, violín, le echo todo un poco. ¿Un montón? Una colección de discos enorme. Así que, nada. Bueno, ¿y su banda preferida? ¿Tiene una banda preferida que dice, esta es la mejor banda del mundo? Bueno. Mirá, depende del momento. Yo no pongo todos los días escucho la misma música. Depende del momento. Digamos, no hay un momento donde diga, qué sé yo, hoy te digo, yo estoy enamorado de Calvin Russell. ¿No? ¿Verdad? ¿Quién es Russell? Googlealo, escuchalo, sí. Te vas a enamorar. Es un tipo que hace un rock and roll. Tom Waits, me gusta esa onda del blues, me gusta mucho el blues, el jazz, los que pueden decir algo desde abajo, ¿no? Digamos, no por casualidad. Me gusta el blues, el jazz, son cosas que realmente son rupturistas. Y el rock, y obviamente en el tema del rock and roll, qué sé yo, de Los Redondos, formaba parte de una banda a fines de los 70 donde tuvimos la oportunidad de tocar en una chacra con Los Redondos, con el indio, todo se llamaba La Patada. Digamos, yo había comenzado a tocar el violín. Y bueno, nada, yo después me fui y no terminé debutando, pero armábamos una banda de rock and roll muy fuerte, muy fuerte. Así que, si me preguntás cuál es mi deuda, la música. Absolutamente, en serio, haberme dedicado solo a la música. Senador, déjeme agradecerle, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer para nosotros, espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros el poder conocerlo en este breve micro de entrevistas que hacemos de la Biblioteca del Congreso. Déjeme agradecer también a quienes hacen posible estas entrevistas, Gabriela Bardanque y Valeria Velázquez desde la producción, a aquellos de BCN Radio y de parte de las autoridades de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación que nos dan el espacio. Por mi parte, Gustavo Fulco le agradece, senador, ha sido un honor y un placer poder escucharlo y seguimos aprendiendo a aquellos comunicadores de usted. Te agradezco muchísimo, Gustavo. Todos aprendemos de todos, yo también aprendo de ustedes, es así, es ida y vuelta, no hay otra posibilidad. Así que muchas gracias, senador. Muchas gracias. Hasta la próxima semana en una nueva entrega de Labor Parlamentaria. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.